Yo digo que es el mejor novelista que hay en estos momentos, dando vueltas por este rancho. Así de grande el tamaño. Desde que leí El Rencor de Fabricio Mejía Madrid quedé absolutamente deslumbrado por la calidad narrativa, el enfoque, el ángulo, el tema. Luego escribió novelas como más de cotidianidad y luego cayó sobre la gran trilogía que le abrió una puerta nueva, que es la de, digamos, la novela periodística o la novela de investigación sobre temas de la actualidad no demasiado lejana. Escribió Disparos en la Oscuridad sobre Díaz Ordaz, escribió Nación TV sobre la dinastía de los Azcárragas y luego escribió Un hombre sin, no sin atributos, de confianza. Un hombre de confianza sobre la siniestra figura de Gutiérrez Barrios durante mucho tiempo. Y ahora se escribe un libro absolutamente desconcertante que se llama 47 metros por 20. 42 metros. Aquí es micrófono. 42 metros cuadrados. 42 metros cuadrados. Y uno que es un lector que tiene pasión por la narrativa de Fabricio Mejía dice, ¿a dónde me quiere llevar ahora? Y empiezas a leer bajo la idea de, bueno, este es un salto al vacío, ha abandonado por ahora la novela periodística, la novela de actualidad o de investigación política en el pasado más reciente y nos lleva a una historia intimista, porque la historia arranca sobre las terribles vicisitudes de un niño preadolescente o casi adolescente metido en una casa de departamentos en la Ciudad de México con un padre que es, en el mejor de los casos, arrastrado por las corrientes de la vida, que no tiene un gran salario, bla, 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 una hermana que es una figura extraña, vacía, y una madre que es todo un pinche personaje. Una madre que cuando el pobre adolescente toca un vaso, pasa los siguientes 3 días limpiándolo. Una madre que vigila atentamente que no te acerque a la televisión, no vaya a ser que deje una huella al ladito del botón. Una madre que los hace leer con cuidado y estudiar a toda la familia la sección del aviso oportuno del Universal para ver dónde hay departamentos, pero luego no tienen dinero para comprar un departamento. Entonces es nomás algo así como una obligación de delirio, y entonces se producen inusitadas situaciones como, ya vieron este que tiene jacuzzi, y conversaciones marcianas como, ¿y qué es el jacuzzi? Respuesta, un baño para peces japoneses o no, unos peces, o sea, viene el departamento con pecera con peces japoneses. En este delirio de la clase media baja del Distrito Federal, con esta madre verdaderamente peligrosa que tiene al adolescente en estado de perpetua culpa de cosas que no ha hecho, ni ha cometido, ni nunca cometerá, de desconcierto absoluto, empieza a crecer la novela. Y uno dice, caray, qué buena pluma del Fabricio Mejía Madrid, qué buena pluma, qué bien lo cuenta. Yo que tuve una madre campechanota que nunca me tiró a la basura mi camiseta de mezclilla favorita, etcétera, sometido a esta extraña situación de un mundo de aspiraciones de clase media que nunca se realizan, cercado por los inusitados acontecimientos del pánico, la crisis que tampoco se produce por parte de su mamá. Y de repente, chacarracas, se da el pinche volteón y entra en una de las que serán varias historias de los gringos, por llamarlos de alguna manera, aunque hay gringos y no gringos, en esta colección, famosos en la literatura universal, que vinieron a reventarse en México. Y cuando dice reventarse, reventarse. O sea, vinieron a la fumigación por mezcal. Personajes muy conocidos, está John Kenneth Turner, ¿no? El de México Bárbaro, y ¿a dónde va? Está Malcolm Lowry y su odisea hacia la Cuernavaca que no existe y sus visitas a Taxco. Está William Burroughs y sus amigos que no están, pero a veces sí, y toda la generación Beat, que ya no saben qué meterse al pinche cuerpo porque ya se lo han metido todo, ¿no? Y en busca de un México que ni se inventa, ni existe, ni no existe,
con raíces profundas indígenas, porque ahí está el peyote. Y ni al peyote le encuentran y no llegan porque se la pasan haciendo rondas de bares. Y empiezan a entrar en la novela desde el punto de vista de los cuartos en los que habitaron en la Ciudad de México, aunque se da el gusto de ir a cuartos en Nueva York, cuartos en Taxco, cuartos en Acapulco, ventanas, mesas de estos personajes. Entonces, adolescente bajo situación de riesgo permanente por mamá hiperneurótica, Ciudad de México, y entradas en acción de los loquitos de la literatura. Yo tengo un problema, no me gustan. No son mis autores, pero para nada. Son autodestructivos en unos niveles enloquecidos, autoconsumistas, con unas relaciones amorosas, un pinche desastre, homosexuales indecisos, traidores a todas las traidores, más en cuanto adquieren un compromiso 30 segundos después, y en algunos casos irresponsablemente asesinos, ¿no? Va. Y ahí voy. Regresa el adolescente. Entonces Fabricio decide que por fin va a liberar de la tentación a su adolescente y lo va a hacer fugarse de casa para ser velador. Y entonces entra en capítulos donde el personaje adolescente, no estoy quemando la novela, no se preocupen, es una novela que si la cuentas no la quemas, porque la manera no es lo que cuentas, sino ya verán. Va, voy bien. Y entonces el adolescente y entra de velador en una pinche fábrica, cuya función es ahogarse lo más posible sin que lo molesten, porque los veladores pueden ser borrachos, porque nadie los checa. Pero luego entra en otra fase del mismo personaje, que es el velador automutilador, y empieza a soñar que se corta pedazos, y no sabemos si es cierto o no es cierto, y al final descubrimos que es una etapa onírica de su vida. Y luego se vuelve con los pinches gringos. Y de pasada, como le parecían pocos los gringos autodestructivos, quemadores, los escritores malditos, se trae a Ambrose Bierce, ¿sí?, de la frontera, pero afortunadamente no lo deja en Chihuahua, y ese ni recámara tiene, o sea que viene el cuento. Y uno a esos momentos se detiene y dice, ¿qué traes, güey? O sea, ¿a dónde me llevas? Novela es articulación, novela es pongamos orden en el caos. Pura madre. Aquí es pongamos caos en el orden para que no quede nada de orden una vez que vas avanzando. Lo que van quedando es historias muy potentes sobre la escritura como un acto de autodestrucción, como un acto de maldición, como un acto de quema de talento, y los traumas extraños de este joven que uno a la mitad de la novela dice, bueno, pues ya está claro, va a ser escritor maldito, pero ni madres. Lo que es eternamente adolescente, perseguido y azotado por todas sus relaciones con el mundo, porque cuando se libra de su mamá, llega una chava, y cuando llega la chava con la que vive, llamada Claudine, la chava con la que vive se dedica a chingarlo para que coma sano. Entonces vuelve de la vida un continuo recetario, no de comida, de salud. Mientras este güey sueña con los tacos de longaniza, la otra le dice, no, porque tiene exceso de fósforo, entonces el pinche fósforo es muy malo y no se te va a parar el pito. No sé qué. En una lógica de puritanismo químico saludable, absolutamente destructiva. Y tú dices, no, ¿qué te hizo este güey? En ese momento uno dice, es que es autobiográfica. Pero yo lo conozco, Fabricio, es bastante normalito, pues, ¿no? Y si es autobiográfica, puta, ¿de dónde salió de los pinches infiernos este güey? ¿Cómo se volvió normalito después de haber pasado por esas cadenas de infiernos? Bien, avanzo. Que un escritor que tiene todos los elementos para el éxito en las manos, que los ha logrado con su cadena de las 3 novelas de reportaje, que tiene detrás de él una de las obras mayores que ha producido la literatura mexicana en estos últimos años, tenga la pinche valentía de escribir una pinche novela como esta, me parece absolutamente respetable. ¿Por qué? Porque escribir es una cuota de talento, sabiduría, capacidad de armazón y cuota de riesgo. Y esta novela es una novela tremendamente riesgosa, en la medida en que es puro pinche trapecio.
Historias que te van cautivando, dejando de cautivar. Y luego, cuando crees que ya dominaste la novela, aparece el Barón de Humboldt, chinga. Entonces, ¿qué? ¿Lo sumó a los autodestructivos? No lo sumó. Y el adolescente entra en la mejor descripción que hacía mucho tiempo yo no había leído de la Ciudad de México, donde califica a los chilangos con la mayor crueldad, dureza y sentido del humor, y amor y empatía, porque el personaje se la pasa reflexionando sobre este mundo. Y cuando llego a ese punto, digo, y bueno, ¿cómo reúne, cómo remata, cómo coordina? No, en ese punto la novela termina. Quiero públicamente decir que me parece una novela, la gocé leyendo, me pareció brillante, talentosa, que si yo hubiera sido tu editor no te dejo pasar, te paro en seco y te digo, coordina aquí, quita de este capítulo, Ambrose Bierce no cabe a la goma, introduce, alterna los capítulos del personaje, dale un poco de pinche luz al personaje, cabrón, no se vale. No, pero afortunadamente yo no fui su editor y la novela es lo que es. Una novela importante, uno de los 3 libros del año en México, sin duda. Con ustedes, Fabricio Mejía Madrid. Pues muy buenas tardes y muchas gracias a la brigada y por supuesto muchas gracias a Paco Taibo por sus palabras. En 90% estoy de acuerdo con él. El otro 10% es lo poco que me queda de independencia literaria. Efectivamente, esta es una novela rara sobre raros. Yo tampoco, Paco, a mí tampoco me gustan esos escritores. La generación Beat, por ejemplo, a mí me parece que lo que sucedió en Estados Unidos en los 50s, en la posguerra, fue que dijeron, bueno, ganamos la Segunda Guerra Mundial, somos la potencia, pues necesitamos vanguardias. Y copiaron lo que había sucedido en Europa a principios del siglo XX y en los 20s, y hasta los 30s, digamos, y dijeron, pues esta es la vanguardia norteamericana. Y entonces, pues Andy Warhol básicamente hacía lo mismo que Marcel Duchamp, y los escritores de la generación Beat hacían más o menos lo que ya habían experimentado, un poquito de hecho de lo que habían experimentado los surrealistas. Los surrealistas llegaron incluso a los poemas fonéticos, es decir, que no dijeran nada, que nada más fueran sonidos, acercándolos con la música. Bueno, eso fue lo que hicieron, y a mí la generación Beat, o sea, lo que es Allen Ginsberg, el propio William Burroughs, que es como una figura tutelar de ellos, y Jack Kerouac, a pesar de que escribió mucho sobre México, no me gustan. No me dicen mucho. Creo que por eso hay tantas películas sobre la generación Beat, hay como 15, porque en realidad lo que es interesante no es lo que escribieron, sino esta idea que tenían ellos de somos una vanguardia. Eran súper misóginos, hay que decirlo, no incluyeron nunca a sus mujeres en los viajes que hacían en coche a todos lados, entre ellos a México. Y por ejemplo, el personaje heroico de la generación Beat, que es Neal Cassady, pues nunca escribió, y era más bien como un personaje de la vida, bastante libre en el sentido de que se metía a todo y era bisexual y se podía prostituir por dinero, etcétera, y pues va y se muere allí en las vías del tren de la entrada de Celaya, ¿no? Y ese es como y digamos, a mí Betraven, que es otro de los autores que se tratan aquí, me gustan algunas cosas. Me gusta Macario, me gusta La rebelión de los colgados, pero una vez más me gustan más los ejercicios cinematográficos que se hicieron con sus películas. Jane Bowles, me gustan las cartas que reproduzco para Paul, y más o menos así. Humboldt realmente me parece aburrido, pero teníamos a que pensamos naturalista, un científico, un tipo muy racional, alemán, ¿no? Que viene a México a investigar la mejor manera de sacar plata en las minas en Taxco y en Guanajuato, pero pues resulta que se le aparecía a su mamá como fantasma, y pues que vino a ver a un brujo a que exorcizara la cosa de su mamá.
bueno, eso me atraía, pero bueno, en general, digamos, la idea era meter a todos estos personajes, escritores extranjeros que vinieron a México buscando un país que ellos creyeron ilimitado para no tener límite, digamos, en la experiencia que se les prohibía en sus países de origen, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, y venir a México, a este país más literario, más imaginario que real. Y vinieron efectivamente, como decía Paco, pues William Burroughs y Malcolm Lowry a intoxicarse. Burroughs, en una de esas, en una discusión para tratar de probar que no le falla el pulso, con unos amigos y con su esposa, le dice a la esposa: ponte un vaso sobre la cabeza porque te voy a disparar para probarte que tengo buen pulso. Y no tenía buen pulso. Entonces va a la cárcel, a Lecumberri, Burroughs. Después de eso confiesa el asesinato, hay testigos, mató a la esposa por accidente, pero tenía un gran amigo mexicano que se llama Bernabé Jurado, el abogángster, que es el que, digamos, el primer abogángster de la historia, es el que pone nombre a esto que conocemos. Ahora estamos llenos de ellos, casi todos están en el Congreso de la Unión, y algunos de asesores, como es el caso de Humberto Castillejos, en la Presidencia de la República. Bueno, este abogángster, por su relación con Bernabé Jurado, del que hay una novela espléndida de Eugenio Aguirre que se llama El abogángster, lo saca en 10 horas, está 10 horas en la cárcel, y después él puede hacer su vida literaria, porque a partir de la muerte de su esposa, del asesinato de su esposa, se vuelve escritor. Me interesaba, digamos, la parte mexicana de eso, la parte de cómo Bernabé Jurado lo había sacado de la cárcel y cómo William Burroughs era capaz de vivir una vida literaria después de haber matado a su propia mujer. ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué había detrás de los hijos que había tenido con ella, a pesar de que él era gay? Es decir, la rareza dentro de la rareza. Y la idea era, estos escritores venían buscando un México imaginario que no tiene límites. Bueno, pues yo decido meterlos en 42 metros cuadrados, que es un departamento de interés social, y les asigno además un cuarto a cada uno. Entonces es la cocina de Bretón, que en realidad no es la cocina de Bretón, es la cocina de Frida, cuando viene a México a conocer a Trotsky, el baño de Malcolm Lowry, donde Malcolm Lowry, en una borrachera, pues no sabe bien por qué está amanece descalabrado, tiene la mitad de la tapa, ya saben, la tapa del baño, de la caja del baño, que es muy pesada, tiene la mitad, y su cuate, Conrad Aiken, otro escritor, también está descalabrado y tiene la otra mitad. No saben ninguno de los dos qué pasó en ese baño. Cuento la historia del baño. Se cuenta la historia, ya les dije, de la sala de William Burroughs, donde mata a su esposa, el comedor de William Burroughs. La sala es de Betraven. Betraven es un caso extrañísimo de la literatura mexicana. Quizás después de Juan Rulfo es el más mexicano de los escritores, porque escribe, digamos, en su trayecto por México. Él llega de la Revolución de los Trabajadores, de los Consejos Obreros, de Rosa Luxemburgo en Bavaria. Él es el encargado durante la República muy efímera de los trabajadores, es el encargado de la censura a los medios de comunicación, pero con un toque, digamos, extraño, loco, que es, pues hay un periódico católico y él dice: yo tengo derecho de réplica, ¿no? Porque yo no creo en Dios y están hablando de Dios y yo no quiero que eso sea impune. Entonces consigue el derecho de réplica, acaba cerrando los periódicos y huye de Alemania. Y llega a Tampico, después de muchas aventuras que cuento ahí, llega a Tampico y empieza a hacer su primer corte, digamos, de la realidad mexicana, que son los trabajadores petroleros. Después no consigue trabajo como trabajador petrolero y va a Chiapas, a Ocosingo, donde están sus cenizas, y ahí desarrolla, digamos, todo lo que se llama la época de la caoba, que es con los indígenas y los que son los trabajadores agrícolas que cortan las maderas preciosas chiapanecas y la explotación que eso conlleva. A esa
a esa etapa literaria se refiere La Rebelión de los Colgados. Y después va a la Ciudad de México, se hace muy amigo de Diego Rivera, hasta donde se podía ser amigo de Traven, y conoce a la hermana del presidente López Mateos, que se convierte en su traductora, porque Traven pues escribe no en alemán ni en español, sino escribe en inglés. Y se cansa de la Ciudad de México y se va a vivir a Acapulco como jardinero. Ahí está como jardinero y ahí lo descubre Luis Espota. Dice, este es Traven, y Luis Espota tenía la encomienda de descubrirlo porque el presidente Miguel Alemán quería condecorarlo con el águila azteca a ese escritor de Macario, al escritor de La Rebelión de los Colgados, pensando que era un escritor indígena, ¿no? Y entonces cuando Espota lo descubre, descubren que es bávaro y que es alemán, pues Alemán olvida el proyecto de darle el águila azteca, pero lo descubren. Bueno, yo lo retrato en su sala quemando papeles, porque él se casó con una mexicana y jamás le dijo a su esposa quién realmente era. Hasta el final, el último día de su vida, le dice, puedes decir que en vida me llamé Red Marut, es decir, él de los consejos de los trabajadores en Alemania. Pero antes de eso, la búsqueda de Traven por saber quién es su mamá, su papá, realmente cómo se llama él, es un fracaso. Él nunca sabe quién es. Y ese es el misterio, digamos, de Traven. No es que él escondiera con esa quema de papeles su verdadera identidad, sino que él mismo no la sabía. Entonces, bueno, está Traven. Está Jane Bowles también en el libro, que es la esposa de Paul Bowles, el autor de El cielo protector, y un jazzista que trabajaba con Aaron Copland. Se casa con esta chica que se llama Jane, que es más francesa que gringa, ¿no? Es una neoyorquina muy afrancesada y que escribe poemas y que lo acompaña en su viaje a México, porque le han dicho a Paul Bowles que en México están pasando dos cosas muy interesantes. Se está repartiendo la tierra, se refieren al cardenismo, y dicen se está repartiendo las paredes para que las pinte la gente. En realidad se están refiriendo a los muralistas. Entonces vienen a ese México y Jane en el viaje a México descubre que le gustan más las mujeres que los hombres. Y entonces no es que le disguste Paul, con el que está casada, sino que le gustan más las mujeres. Entonces ahí, digamos, descubre otra cosa ilimitada de este México imaginario donde todo se puede. Y bueno, finalmente reúno a todos estos escritores para decir, ellos creían en la libertad, en una idea de la libertad, como dice Paco, bastante autodestructiva, quizás en algún momento narcisista. Muchos de ellos, por ejemplo, el caso de Burroughs, no entra en contacto con la sociedad mexicana, aunque vive en la colonia Roma, sino que más bien busca a los otros gringos que están ahí en torno al colegio gringo en la Roma y se relaciona con ellos también muy poco, pero bueno, esos son sus, digamos, amistades a la hora de abrir el tequila. Son estos escritores a los que yo meto en esta historia del preadolescente que después se va de su casa y después piensa en vivir en compartir el departamento de 42 metros cuadrados con alguien más. Son como las 3 etapas de un departamento. El departamento de la infancia, necesariamente ampliable, digamos, se amplía en el recuerdo, en la evocación, porque, bueno, somos muy chiquitos cuando el departamento de la infancia, entonces es un departamento que es quizás más grande, lo recordamos más grande de lo que era. Después, cuando es el departamento de soltero, digamos, de que cuando uno se separa de sus padres, y el tercer departamento es cuando uno decide compartirlo. Esos son los 3 departamentos. ¿Por qué los pongo a todos estos escritores en 42 metros cuadrados, ellos que fueron tan enfáticos en buscar la libertad individual? Bueno, porque finalmente creo que, y con eso quisiera terminar, que es una provocación lo que voy a decir, finalmente creo que toda libertad necesita de las pequeñas prisiones.
la familia, los amigos, las ferias de libro, necesita de una contención para poder desarrollarse. Creo que eso es lo que yo estaba tratando de decir con este libro y espero haberlo conseguido. Ustedes serán los jueces. Muchas gracias. Vamos al debate. ¿Cómo chingados lograste que el personaje no los leyera? O sea, tiene todas esas historias, a cual más fascinante, ¿eh? Porque son frikis de veras, autodestructivos, la fama mezclada con la obra literaria, biografías absolutamente exóticas, y el personaje no los lee. Es más, el personaje, ¿qué lee? Porque estuve intentando encontrar qué leía y no lo encontré, y me sorprende eso. ¿Cómo lograste que no los leyera? ¿Por qué querías tenerlos separados? Sí, la idea era que, digamos, fuera como, luego uno tiene esas como imágenes cuando estás escribiendo, ¿no? Esta imagen era de alguien que se sumergía, que eran estas historias, y cuando salía a respirar, era la historia del preadolescente. Y entonces no necesitaban tocarse en ese movimiento, ¿no? Salvo, digamos, en una cosa que decía que fuera como muy sutil, que fuera como una cosa más como filosófica, ¿no? El libro está dividido en el rechazo, la incredulidad y la insuficiencia. El rechazo es por cómo crecemos en familia, todos nos sentimos rechazados de alguna manera, ¿no? En las familias. Las familias son pequeñas, nuestra forma peculiar de ser infelices, ¿no? Cada quien tiene la suya y es compartible, pero no es comparable, ¿no? Nadie tuvo una infancia menos feliz que los otros, simplemente es peculiarmente infeliz. Lo que pasó de felicidad y infelicidad pues es muy particular, es peculiar, es singular. Y digamos, se sumergían en los escritores, más bien no se sumerge nunca el personaje principal, el que se sumerge es el lector. Y el personaje leía una sola cosa, pero lo quité. Leía filosofía de Descartes. Eso era lo que leía. Y entonces cuando se empieza a cortar el mismo, se quitan los brazos, las piernas, cosa imposible, digamos, en la vida real. No solamente porque se desmayaría uno del dolor, sino porque pues si te cortas la mano derecha, ¿cómo escribes? ¿Y qué pasa con la mano izquierda cuando te la cortas con la boca? Y luego, ¿qué pasa cuando te cortas la cabeza? ¿Quién es el que corta la cabeza? No se puede automutilar a un ser humano. Un ser humano no es capaz de eso. Es capaz de decir algo, en cambio, que es decir, yo estoy muerto, que es un sinsentido lingüístico. Si alguien dice que está muerto, pues no lo podría decir. Bueno, se puede decir, el lenguaje es tan mágico que se puede decir eso, pero no te puedes automutilar. Bueno, entonces está tomado de el razonamiento cartesiano, de que él dice, voy a reducir todo lo que es la paja de un ser humano y voy a llegar a la sustancia de lo que es. Y ahí Descartes, como ustedes saben, hace una trampa y acaba hablando de Dios, nomás porque sí, porque en realidad pues no cabe en eso, en su propia argumentación no cabría esa situación, pero bueno, está tomado de ahí y leía eso, pero después decidí que iba a ser un absoluto ignorante y que no iba a leer nada, ni siquiera los 3 libros de Peña Nieto o partes de la Biblia, sino que no iba a leer nada y que simplemente iba a habitar un lugar muy parecido al del papá, que es fluir con el tiempo, ¿no? No decidir nada nunca y fluir en cambio con las cosas que los demás deciden. Era interesante para mí, Paco, pensar un personaje que fluyera con el tiempo después de tratar tantos personajes que deciden, determinan la vida de otros, que son gandallones, que son bastante hijos de puta, ¿no? Decidir un personaje que fuera flexible al fluir del tiempo y que en realidad él no decide absolutamente nada, es
se siente rechazado, es incrédulo de la realidad y finalmente es insuficiente porque a la hora que se lía con esta mujer, él es insuficiente para ella para él, y el amor en realidad es una insuficiencia compartida. Y efectivamente, cuando voltea a ver un jardín en la última parte de la novela y uno espera que pase algo, simplemente mira el jardín, porque un jardín es algo que sin un ser humano sigue fluyendo eternamente. Sí y no, porque tu personaje es lúcido de a madres. En la primera parte es extremadamente lúcido porque descubre la trampa familiar en la que vive con una precisión, compañeros, angustiosa. Las descripciones de las relaciones con su madre, de no me está mirando, entonces ahora no tengo que doblar el papel de baño en triangulito, es terrible. Uno empieza a decir, oye, Fabricio vivió esta infancia, ¿de dónde saca esta tremenda precisión del círculo neurótico en el que está metido? Y en la segunda parte, que es más onírica, es más fácil, pero la tercera está repleta de descripciones de la chilanganidad, pero por todos lados describes esta ciudad. A ver si me prestan un ejemplar. ¿Me prestan un ejemplar? Porque es buenísima la tercera parte. Sí, uno cualquiera, todos son iguales. Esa es la ventaja de la reproducción. Del general, sí. Vean nomás. El niño antipático sale a jugar con el perro. Le soplo al café, pero está demasiado caliente para beberse. El perro, y aquí de repente empieza una de las 50 disquisiciones que hay sobre la Ciudad de México. El perro, probablemente comprado, bañado, desparasitado, es uno que se ha salvado de la calle. Pienso en esa extraña profesión del barrio de Tepito, falsificar perros. Les pintan lunares, les retuercen la cola, les tiñen el pelo, solo para hacerlos pasar por una raza. Y son callejeros, no tienen raza, no son de marca. Son los perros piratas de la ciudad, los saltapatrás, los que no se sabe si son blanquitos o prietos. Te los ofrecen como si fueran drogas en los estacionamientos de los supermercados, en las esquinas, en la plaza de por aquí. El niño se encariña con el Akita y a los 2 meses se transformó en el Nakita. Con las orejas gachas, la cola parada, la mirada chilanga, ya la libré. Y la libran, se quedan por pura empatía en la casa, juegan con el niño bobalicón, se salvan, comen todos los días. Los que no, vagan por la ciudad en bolsa de basura, en bote de basura, hasta que los atropellan. Justo en Insurgentes y Moneda hay un monumento al perro atropellado. Mandado a hacer por Patricia España, de Milagros Caninos y hermana de un exfutbolista. La escultora Girasol Botello lo retrata con la pierna rota. Mi único defecto fue nacer y vivir en las calles, como los futbolistas mexicanos. El perro que la inspiró se llamaba Peluso y llegó del arroyo de los coches. Arroyo sería más exacto. Sordo, arroyo Y, arroyo doble L. Sordo, ahogándose y con todas las enfermedades de vivir entre golpes de defensa. No se enteró de su monumento porque murió 4 meses antes. Al lado de su escultura hay un cura Hidalgo liberando a la nación mexicana. Él tampoco se enteró de que era un monumento. No tiene perro el personaje, nunca lo tendrá, no viene al cuento. Y sin embargo hay 50 retratos de un DF que uno reconoce rápidamente, con una causticidad que muy pocos autores mexicanos tienen. Llegó un momento en que dije, vamos a hacer símiles, ¿no? No, soy un escritor inteligente, pero soy un lector más inteligente. A ver, grado de dificultad, como las gimnastas. Grado de dificultad que se propone Fabricio al escribir esta novela. Grado de dificultad 9.9, chinga. Una novela, personajes desparpajados, escritores, los famosos, la autodestrucción, la roba, historias. El personaje extraño, el niño adolescente converso, dónde hila, cómo habla, de qué se trata. ¿Sí? Bien. Grado de dificultad 9.9. Con agravante, vengo de escribir las 3 novelas más interesantes de corte periodístico literario que se han escrito en estos últimos años.
he hecho de la literatura un arma político denunciadora, la libertad de decir Díaz Ordaz, culero, canalla, miserable, la libertad de hablar del monopolio de los Azcárraga. Bien, grado de riesgo, como a las gimnastas. Bueno, pues viene de grados de riesgo gratis. Ha estado enfrentando un libro que lo primero que hicieron cuando lo publicó fue retirar una parte de la edición, y no sé si esto se sabe, pero si no se sabe que se sepa. Una empresa conocida llamada Televisa retiró parte de la edición comprándola, lo que le está a toda madre porque le tocaron una parte de los derechos a Fabricio, y hubo un bloqueo para siguientes ediciones y el libro no circuló todo lo que debía circular, y hubo un bloqueo de prensa para hablar de ese libro. Grado de complejidad, de riesgo, 9.5. Y luego dices, ¿qué pinches escritores mexicanos se atreven a hacer esto? Y la respuesta es muy pocos. Estamos en una sociedad literaria donde hay un proceso de castración muy potente. No, hay un montón de jóvenes colegas, jóvenes de 50 para abajo, los de 60 para arriba somos rucos pero cabrones, que se debaten entre la búsqueda del bestseller, el libro ingenioso y imaginativo, la dureza del lenguaje, el camino de la generación experimentalista de la onda ya se cerró, el camino del experimento previo de la generación de la gran ola latinoamericana, ese ya desapareció y está convertido en prehistoria. Y el camino novedoso es hasta un bestseller, pero pues sabe a poco literariamente hablando. Y este pinche loco se avienta esta novela. Grado de dificultad de lectura, pues depende, porque como se lee tan bien, cosas como las que les acabo de leer se leen tan poca madre. Las historias son tan apasionantes todas, que bueno, tiene grado de dificultad de lectura poco. Grado de dificultad de comprensión de dónde chingados me querías llevar, 9.7. Y bueno, ¿por qué uno debería, ya estoy sobre el tiempo? Sí. ¿Por qué uno debería, por qué debería uno pedirle al escritor que te tome de la mano y te lleve a algún lado? Pues no, punto. Le pides al escritor que le creas mientras lo lees, que te desconcierte, te sorprenda, te fascine. Grande el pinche Fabricio, grande, todo mi pinche respeto, porque el riesgo es grande con este libro, y porque si no te querían antes, ahora, excepto la Brigada para la Libertad, los fans que tienes por todos lados escondidos debajo de las esquinas donde venden perros Akita, te van a querer menos, ¿sí? Muy importante, yo creo que esta es una novela que, y ahora, ¿qué sigue? Bueno, afortunadamente con Fabricio ese no es peligro, porque va a seguir lo que le dé su chingada gana. Lo mismo un reportaje histórico sobre la muerte de Rubén Jaramillo, que una pinche novela contemporánea sobre el mundo visto por los ojos de un ciego. Vale madres. Esta flexibilidad que tiene para narrador no lo va a ahogar jamás, entonces no tiene peligro, no entró en un camino que se cierra o que se abre, entró en una de las miles de rutas de desviación que constituyen la construcción de una literatura. De veras, mis respetos, mi cariño y mi profunda admiración por 42 metros cuadrados, gran novela, de lo mejor, sin duda, junto con la novela de Arriaga, lo mejor que ha salido este año en México. Y de seguro no le van a dar el premio San Luis Potosí, ni a putazos. Si yo votara ya nos los habríamos chingado, pero no voto en ningún pinche premio, no voto ni en mi casa, man. Fabricio Mejía Madrid. Muchas gracias. Y va a estar firmando Fabricio ejemplares de sus libros en esa esquina.